La colección de activos de lujo de Floyd Mayweather ha sido incautada por las autoridades federales, asestando un golpe importante a su imperio financiero. Años de gravámenes fiscales y deudas de juego impagos finalmente lo alcanzaron después de intentos repetidos de evitarlos. Continúa mirando el error de cuenta bancaria oculta que desencadenó la represión, el gravamen que aterrizó en Las Vegas. El 26 de marzo de 2026 se presentó un documento en el condado de Clark, Nevada. Llevaba el nombre de Floyd Mayweather y tenía el sello del Servicio de Ingresos Internos. Era un gravamen fiscal federal y decía que el boxeador debía dinero que no había pagado. La cantidad fue de 728 millones cubriendo 2 años fiscales, 2018 y 2023. 5 años aparte en el calendario. El IRS registró el saldo como completamente impago el día que lo presentó. Nada había sido deducido. Un gravamen es el primer movimiento fuerte. Es el momento en que un problema de dinero privado se convierte en un registro público. Y una vez que aterriza, la verdadera pregunta es ¿qué puede hacer el gobierno para cobrar? He aquí lo que hace un gravamen. Es un reclamo legal que el gobierno coloca sobre lo que posees. No se apodera de tu casa el día que se presenta. La marca y le dice al mundo que el IRS tiene una participación en tu propiedad hasta que la deuda se liquide. También pone al gobierno por delante de otras personas que debes. Si vendes una propiedad marcada, el reclamo sigue la venta. El saldo impago se registró en $7,299,664.45 exacto al centavo. El IRS no estaba adivinando. Entonces, el gravamen es un disparo de advertencia con documentos adjuntos. Lo que viene después, si la factura permanece abierta, es donde viven los gravámenes y embargos. Comienza con el silencio. Cuando los reporteros preguntaron sobre el gravamen, el abogado de Floyd se negó a comentar. Eso importa porque Floyd normalmente no se queda callado sobre dinero. Su vida pública se construye hablando de ello. Las fotos de efectivo, las revelaciones de relojes, los lanzamientos de autos. Para un hombre cuya marca es ruidosa, no decir nada es en sí mismo una elección. Y el gravamen no llegó de cielo despejado. Es la entrada más nueva en un registro que se extiende más de 20 años. Los 728 millones no es el comienzo de la historia. Es el último capítulo de un patrón que se repite lucha tras lucha. Regresa a la carrera inicial. Mayweather pagó 15.5 millones en impuestos para 2001, 2003 a 2007 y 2009. No pagó según un cronograma normal. Pagó después de que el IRS presentara gravámenes en su contra. Una vez que el gobierno lo obligó, vinieron las facturas. Las facturas se quedaron. Los gravámenes aterrizaron. Luego apareció el dinero. Cada ciclo parecía una crisis única, pero apilados juntos, forman un hábito que se mantuvo durante décadas. Más gravámenes siguieron para 2010 y 2015. Cada caso llevaba la misma huella digital. Mayweather tenía una riqueza enorme, pero no podía acceder a suficiente efectivo para cubrir lo que debía. Los ingresos nunca fueron el problema. El dinero líquido fue. Floyd ganó más de $1.000 millones en su carrera, una cifra que Sportico ha estimado. Pero un número que una vez ganaste no es un número sentado en una cuenta. Su riqueza vivía en cosas. Jets, autos, relojes, mansiones, un club de striptease, acuerdos de promoción. Esos tienen valor, pero el valor no es efectivo que puedas transferir al IRS antes del viernes. Para convertir una mansión en dinero de impuestos, tienes que venderla. Y el tiempo es lo que un plazo te niega. Entonces Mayweather construyó una fortuna rica en papel y ajustada en efectivo. Los activos eran enormes. El saldo bancario cuando el gobierno vino a llamar no era suficiente. Así es como un hombre que ganó 1.000 millones termina con un gravamen de 7 millones. El caso de 2015 hizo noticias nacionales. En marzo de 2017, el IRS exigió 22.2 millones en impuestos atrasados vinculados a sus ingresos de 2015. Presentando un aviso de gravamen fiscal federal 22 millones adeudados de un hombre que acababa de pelear contra Manny Pacquiao en un combate que pagó aproximadamente $250 millones. Ganó el boleto más grande de su vida y 2 años después el gobierno estaba presentando gravámenes para cobrar. Los ingresos no lo protegieron. Crearon la factura. Una noche de ingresos en ráfagas genera enormes obligaciones fiscales y el dinero de Floyd se estructuró de modo que pagar esas facturas a tiempo fue una lucha recurrente. Lo que su equipo hizo después muestra cómo funcionó el sistema para él. Sus abogados pidieron al IRS una cuota de instalación a corto plazo, un retraso que se extiende hasta su próximo gran combate, la pelea de Conor McGregor programada para agosto de 2017, un combate que podría pagar hasta 2.000 millones. El argumento era simple. Sé paciente. El dinero viene. La pelea cubrirá la factura. Se le pedía al IRS que esperara un combate de boxeo y funcionó. El saldo de 2015 se liquidó después de que llegó el dinero de McGregor, pero eso no resolvió nada en el fondo. La pelea cubrió la factura se cerró y el ciclo se reinició.
El próximo año fiscal comenzó como terminó el anterior. Efectivo líquido escaso. La próxima gran pelea lejos. El reloj corriendo de nuevo. Por eso la pelea siempre ha sido el rescate. Para la mayoría de las personas, una factura fiscal se paga con ahorros. Para Floyd, se paga desde el ring. El boleto de pelea es la infusión de efectivo que liquida al IRS, que funciona solo mientras siempre haya otra pelea lo suficientemente grande para cubrir la próxima factura. Es una cinta de correr. Los ingresos son espectaculares, pero gastado y apalancado, y la siguiente obligación siempre llega antes que el efectivo para cubrirla. Así que cuando Floyd, ya entrada la cuarentena, comenzó a alinear nuevas peleas, la gente notó el momento. Un hombre que vale una fortuna no necesita pelear. Un hombre que necesita la pelea para pagar una factura es otra historia. El gravamen de 2026 es prueba de que el ciclo nunca se rompió. Casi una década después de McGregor, el IRS presentó el gravamen de 7.3 millones en el condado de Clark por 2018 y 2023, listando la cantidad completa como no pagada. El patrón de los 2000 y 2010 simplemente continuó. 2 años fiscales, 5 años de diferencia, ambos no pagados, ambos abiertos, hasta que el gobierno lo anotó en Las Vegas. Esto no fue un solo año malo. Era el mismo problema estructural aflorando nuevamente por la misma razón. Y el gravamen hace algo concreto. Permite al gobierno actuar contra su propiedad hasta que se pague la factura. Mientras Floyd promovía peleas en línea, los reclamos federales se asentaban en sus activos. Silencioso pero real. Donde se presentó el gravamen de 2026, lo hace más extraño. Se registró en el condado de Clark, que contiene Las Vegas, donde posee propiedad. Esa parte es lógica. Sus posesiones en Nevada son reales. Pero la imagen más amplia incluye residencias y entidades vinculadas a direcciones en otros estados. El tipo que la gente usa para proteger activos. El dinero no se sienta en un montón limpio. Se distribuye entre condados, estados y LLC. Parte de por qué es tan difícil determinar lo que tiene. Esa distribución también es por qué un gravamen es grave para él. El gobierno no presenta gravámenes por capricho. Presenta cuando el ir y venir normal ha fracasado. Para Floyd, esa línea se había cruzado antes y en 2026 se cruzó nuevamente. Ahora tenga una fecha en mente. La bisagra de todo lo que sigue. 31 de diciembre de 2024, Nochevieja. Mientras el mundo contaba hacia la medianoche, Floyd Mayweather estaba comprando un reloj. Era un Audemars Piguet de alta gama de una tienda de reventa de lujo, y el pago fue un cheque por 200,000, un cheque del hombre que alardea de montones de efectivo. La tienda lo aceptó. Le entregó el reloj y lo dejó entrar al nuevo año. Ese cheque no fue compensado, y el fracaso de ese único papel escrito en la última noche de 2024 crecería en algo mucho más pesado que un pago rechazado. Se convertiría en un caso criminal. Pero eso está adelante. Primero, la tormenta de reclamos menores reuniéndose a su alrededor, porque el gravamen no era la única factura. Alrededor de la misma ventana, Mayweather enfrentó un grupo de demandas, un charter de jet, impago de un incumplimiento de préstamo de $900,000, 338,000 mar, en alquiler de Manhattan, unos 675 millones en joyas. Mire las categorías. Un jet, un préstamo, alquiler, joyas, 4 acreedores, 4 tipos de deuda, todos no pagados en el mismo periodo. Ninguna de estas cantidades es enorme contra una carrera de $1,000 millones. Lo que es lo que las hace ruidosas. Estas son el tipo de facturas que una persona con dinero en efectivo real simplemente paga. No se convierten en presentaciones judiciales si el efectivo está allí. El hecho de que lo hayan hecho es la señal. El caso de alquiler de Manhattan pone una voz al problema. Mayweather fue demandado por casi alquiler impago de un dúplex en el hotel y residencias Baccarat, reportadamente $100,000, los pagos faltantes acumulándose durante meses. Una propietaria, Leila Sentner, dijo que finalmente habló directamente con Mayweather cuando lo contactó sobre el dinero. Su reacción no fue defensiva, fue sorpresa. No tenía idea de que estaba tan atrasado. Ella dijo que el hombre cuyo nombre se basa en rastrear cada dólar no sabía que estaba meses atrasado en alquiler de 6 cifras. O eso es una negligencia asombrosa, o muestra cuán lejos Floyd se había alejado de sus propias finanzas. Los casos de joyas afilaron la misma hoja. Chase Jewelry alegó que el boxeador se fue con relojes y cadenas de oro valoradas en aproximadamente $675 millones, pero pagó solo $300,000. El resto, según la demanda, quedó impago. Un segundo joyero lo llevó más lejos. Leonard Sulmanov demandó a Mayweather y al asociado Jonah Recknitz por un acuerdo impago vinculado a casi 3.9 millones en joyas. 2 joyeros, 2 demandas, el mismo comportamiento. Bienes saliendo por la puerta, dinero no completamente entregado. Y la contradicción es aguda.
un hombre que posee relojes valorados en millones fue demandado porque aparentemente no pagó por relojes. Las personas que movían su dinero dejaron brechas que nadie notó hasta que un tribunal lo hizo. Los reclamos menores son casi cómicos comparados con los grandes, y es por eso que duelen. El condado de Clark colocó un gravamen de 568 Zellen en la mansión de Las Vegas de Mayweather, por recolección de basura no pagada. 568 Zell en una mansión por basura. Un hombre que compra Bugattis en efectivo tenía un gravamen del gobierno en su casa por una factura de basura más pequeña que un tanque de combustible. El número es tan pequeño que se vuelve significativo porque nadie lo pagó lo suficientemente largo hasta que el condado actuó. En el otro extremo se encontraba el fallo de una compañía de medios nigeriana que creció a casi 3 millones con intereses vinculado a un supuesto incumplimiento de asistencia a eventos pagados de 568 a 3 millones. La dirección es la misma. Facturas no pagadas convirtiéndose en acción legal. El caso del concesionario de autos agrega un giro más allá del no pago. Según una demanda de Vegas Auto Gallery, Floyd compró 4 autos por valor de 2,25 millones. A través de su LLC en julio de 2025. Devolvió 3. El que se quedó fue un Mercedes G-Class de 1,2 millones. Acordó pagar antes del 1 de septiembre. La demanda dice que no lo hizo. La concesionaria extendió el plazo al 18 de septiembre. Aún así no lo hizo. El acuerdo, la extensión y la segunda falta se encuentran en la demanda como promesas incumplidas. Luego vino la parte que se volvió desordenada. La concesionaria alegó que Mayweather fue a Instagram y le dijo a sus seguidores que el negocio hace mal negocio. Compra el auto, pierde los pagos, luego ataca al vendedor. Si es cierto, muestra una vida financiera funcionando con promesas hechas sin el efectivo para cumplirlas. Retrocede y suma todo. Un gravamen federal de 728 millones, una factura de alquiler de jet, un incumplimiento de préstamo, renta de 6 cifras que no sabía que debía, joyas disputadas, un gravamen por basura, un fallo extranjero, un auto disputado. Cada pieza sola podría explicarse como un desliz en una vida complicada, pero no sucedieron uno a la vez durante una década tranquila. Se agruparon, apareciendo juntos en la misma ventana alrededor del mismo hombre. Ese agrupamiento es la revelación. Cuando facturas de todos los tamaños quedan sin pagar a la vez, el problema no es ninguna factura individual, es el efectivo debajo de todas ellas. Y ese problema estaba a punto de chocar con la ley. Aquí es donde el piso se mueve. Todo hasta ahora podría atribuirse a una gestión floja y un gasto que superó los ingresos. Malo, vergonzoso, pero no criminal. Un gravamen es civil, una disputa de renta es civil, una demanda por joyas es civil. Lo que vino después no lo sería. El cheque rebotado de Nochevieja no había desaparecido. Se movió a través del sistema desde un pago fallido a una queja investigada a una decisión que pondría a Floyd frente a un tipo diferente de corte. Porque en junio de 2026, el estado de Nevada presentó cargos penales, no una demanda. Cargos, el tipo que conllevan tiempo de prisión, el tipo que convierte una historia de dinero en una historia criminal. Los cargos surgieron del elemento que parecía más pequeño de la lista, no el gravamen de 7 millones, no la fortuna de 100 millones, un solo reloj comprado la última noche de 2024, pagado con un cheque que no se compensó. Esa es la parte que debe detenerte. Un hombre que ganó más de $1,000 millones, que posee relojes de lujo que valen millones. Ahora enfrentaba cargos criminales por un reloj que podría haber comprado 100 veces en efectivo. El incumplimiento de pago se convirtió en todo. Cómo un cheque de 200,000 de un multimillonario se convierte en cargos que conllevan prisión es una historia con fechas específicas, cifras en dólares y una tienda al otro lado. Comienza en Nochevieja. Entonces, el primer hilo se cierra y el siguiente se abre. El gravamen puso el reclamo del gobierno sobre la propiedad de Floyd. Los juicios pusieron a los acreedores a su puerta, pero el cheque puso la ley misma en movimiento. Y la ley se mueve diferente. El patrón de 20 años, la estructura rica en activos y escasa en efectivo, las peleas utilizadas como pagos de facturas, las facturas acumulándose a la vez, todo ello preparó el escenario. Nada de ello solo fue el punto de quiebre. Ese punto tenía una fecha, un monto en dólares y un reloj de lujo adjunto. 31 de diciembre de 2024, un cheque de 2,000 ons, una tienda llamada Gold and Beyond. En el momento en que el cheque falló, un reloj comenzó a marcar hacia una sala de audiencias en Las Vegas. Mientras las multitudes se reunían en la franja, Floyd Mayweather entró en una tienda de reventa de lujo llamada Gold and Beyond y fijó sus ojos en un reloj. Un Audemars Piguet de gama alta, el tipo de pieza que se cotiza como una casa. Lo quería. Para sellar la compra, entregó un cheque de $200,000. La tienda aceptó el papel, liberó el reloj y lo dejó entrar en el nuevo año. Por un momento pareció como cualquier otra transacción de Floyd. Cosa cara,
Pago caro, sin fricción, pero el trato descansaba en una suposición que resultó ser incorrecta. El cheque era válido, todos asumieron que no lo era. Un cheque es una promesa impresa en papel, dice. El dinero detrás existe y se moverá cuando la tienda lo deposite. Cuando Gold & Beyond procesó ese cheque de 2.000, el dinero no llegó. Aquí es donde un trato normal se salió por la tangente. La tienda entregó un reloj por 2.000 y recibió un pedazo de papel que no entregó nada. Eso no es una disputa de facturación, eso es un agujero. Y la ley tiene un nombre para entregar a alguien un cheque que sabes que no se compensará para alejarse con su propiedad. Puede ser un crimen. Esa distinción convertiría Nochevieja en una fecha de juicio. Durante la mayor parte de 2025, el cheque rebotado se mantuvo en segundo plano, mientras problemas más ruidosos se desarrollaban. Los gravámenes, los juicios, las ventas de activos acaparaban las noticias, pero el cheque no desapareció. Las quejas como esta se mueven a través de un proceso. Alguien las reporta, alguien investiga, alguien decide si acusar. Eso siguió su curso tranquilamente mientras Floyd seguía publicando y promoviendo. La tienda tenía sus registros, el cheque, una fecha y un monto, el reloj de valor. Las piezas que un fiscal necesita estaban en un archivo esperando. Luego, en junio de 2026, el archivo se hizo público. Nevada había terminado de mirar y llegó a una decisión. El cheque rebotado ya no era una falla privada entre un comprador y una tienda. Era la base para los cargos criminales. En los registros, los cargos son dos. Mayweather fue acusado de robo grave por propiedad valorada en 100.000 ocras o más. También fue acusado de girar o pasar un cheque con intención de defraudar. Dos delitos graves por el mismo reloj. El mismo cheque, la misma noche. El cargo de robo se basa en el valor de lo que se llevó, cruzando el umbral de un asunto menor a un delito grave serio. El cargo de cheque se basa en la intención, la afirmación de que pasó el papel, sabiendo que no sería pagado. Dos cargos, un reloj. Los fiscales no dicen que Floyd fue estafado. Dicen que obtuvo algo de valor real con un pago que nunca iba a compensarse. Se fijó una audiencia para septiembre de 2026. Esa fecha se cierne sobre el resto de su año. Cada pelea que reserva, cada acuerdo que anuncia está bajo la sombra de un procedimiento criminal en el otoño. Los cargos graves no son una multa, llevan penas reales medidas en años en lugar de dólares. Para un hombre que ha pasado su vida convirtiendo problemas en pagos, este es uno que el dinero solo no borra. Un fiscal no es un acreedor con el que se negocia con una bolsa de pelea. Así que las apuestas cambiaron. Hasta ahora, el peor caso era perder propiedad. Ahora incluía perder libertad. El reloj que compró para celebrar el Año Nuevo se había convertido en la compra más peligrosa de su vida. Sostén el contraste a la luz. Este es un hombre que posee el reloj billonario Jacob & Co., valorado en alrededor de 18 millones. Ha llevado decenas de millones de dólares en una sola muñeca para las cámaras. Y fue acusado por un reloj que costaba 200.000 morts, aproximadamente el 1% del valor del que ya llevaba en el brazo. Podría haberlo comprado directamente en efectivo sin que se registrara en su colección. El problema nunca fue el precio, fue el pago. Esa brecha entre lo que posee y lo que supuestamente no podía pagar es todo el acertijo en una imagen. La riqueza mostrada es asombrosa. El efectivo funcional cuando llegó una factura real no estaba allí. ¿Por qué un hombre que puede comprar cualquier cosa pagaría con un cheque que falla? Solo hay pocas respuestas y ninguna es favorable. Una es que el efectivo genuinamente no era líquido esa noche. La fortuna bloqueada en activos y la cuenta más delgada de lo que la marca sugería. Otra es que las personas que manejaban su dinero no lo tenían organizado. Que los cheques salían sin que nadie confirmara que los fondos estuvieran allí. Una vida dirigida por asociados puede hacer promesas que el propietario no puede ver. Una tercera es la intención, que es lo que alega el fiscal. Pero sea cual sea la respuesta verdadera, la maquinaria detrás del dinero de Floyd no estaba funcionando como debería hacerlo una fortuna de $1.000 millones. El cheque sin fondos no estuvo solo, llegó en medio de un montón de demandas civiles impactando. Al mismo tiempo, el caso del reloj cruzó territorio criminal, pero estuvo rodeado de disputas de dinero. Estaba la factura de charter de jet de 15.990 que quedó sin pagar. El incumplimiento de préstamo de $900.000. El alquiler de Manhattan de $338.000, que supuestamente ni siquiera sabía que había quedado sin pagar. Cada una su propia presentación, su propio acreedor, puso el caso del reloj en esa multitud y la imagen se aclara. Esto no fue una mala noche. Fue el ejemplo más claro de un comportamiento en toda su vida financiera. Cosas obtenidas, pagos no entregados, papelería en tribunales, los trajes de joyas riman con el reloj.
Chase Jewelry afirmó que Floyd se fue con relojes y cadenas de oro por valor de aproximadamente $305 millones mientras pagaba solo $300,000. El patrón es idéntico al de Gold and Beyond, solo más grande y civil en lugar de criminal. Toma los bienes, paga una fracción, deja el saldo abierto. Ya sea un reloj de $2,000 en Nochevieja o un O'Toole $675 millones en joyas. El supuesto comportamiento tiene la misma forma, y los joyeros no fueron silenciosos. Presentaron y nombraron cifras para un hombre cuya imagen depende de siempre pagar siendo demandado por las personas que le venden. Esa imagen es su propia exposición. La segunda demanda de joyería incluyó un nombre que importa después. Leonard Solmanov demandó a Mayweather y Jonah Regnit sobre un acuerdo impago vinculado a casi 3,9 millones en joyas. Regnit era un asociado que se había movido profundamente en el dinero de Floyd en 2024. Por ahora, solo marca el nombre. Una disputa de joyas que atrae a Floyd y el hombre que ayuda a dirigir sus finanzas es un hilo que vale la pena sostener. Sugiere que las brechas de pago no siempre fueron Floyd quedando corto. Otras manos estaban sobre el dinero. Ese hilo se ejecuta a través de la segunda mitad de esta historia. Si los asociados estaban moviendo las joyas y el dinero, ¿quién era responsable cuando las facturas no se pagaban? Los tribunales pasarían 2026 en eso. Establece la exposición criminal contra el resto de su año, y el momento es brutal. Los cargos graves llegaron en junio de 2026. El gravamen del IRS se había presentado en marzo. Las demandas civiles estaban activas en los mismos meses. Un caso criminal del Estado, un reclamo fiscal del gobierno federal, una serie de acreedores privados con sus propias presentaciones. Cada frente funciona en su propio cronograma con sus propias personas que no se coordinan. Tuvo que enfrentarlo todo a la vez. Ese es el pico de la presión, el golpe gigantesco, sino una convergencia. La caja del reloj fue el punto más afilado, llevando la amenaza de la cárcel, pero era la punta de una masa mucho más grande. Piensa en lo que un cargo de delito grave hace a una marca construida sobre la invulnerabilidad. La identidad de Floyd es el control. Controla la pelea, el dinero, la narrativa, la sala. Un cargo criminal es el Estado acertando control sobre él en un calendario que no establece. No puede promocionarse su camino fuera de una fecha de audiencia. No puede publicar su camino más allá de un fiscal. No puede reservar una pelea para resolver un cargo de delito grave de la manera en que una vez reservó a McGregor para resolver una factura de impuestos. Las herramientas que siempre funcionaron no llegan a esto. Esa pérdida de control es la historia real bajo el cargo. Por primera vez, Floyd enfrentó un proceso donde su dinero, fama y persona no le dieron la ventaja. La tienda del otro lado es fácil de olvidar, pero pusieron esto en movimiento. Gold and Beyond es un negocio de reventa de lujo. Vendieron un reloj, tomaron un cheque y no obtuvieron nada. Un agujero de 6 cifras en una sola transacción. Un negocio no persigue ligeramente a una celebridad por un cheque sin fondos. Hay riesgo, mala publicidad y la posibilidad de una pelea con alguien que tiene dinero para abogados. Que avanzara a cargos de delito grave sugiere que la falta de resolver esto fue profunda. Entonces, el caso criminal no es abstracto. Comenzó con una tienda que entregó propiedad de buena fe y quedó con un cheque sin valor. Todo lo demás creció de esa única pérdida. Amplía la lente a las deudas más pequeñas del mismo periodo porque muestran la textura del aprieto. Había un gravamen de $568 por recolección de basura no pagada en su mansión de Las Vegas. Una factura de basura no pagada el tiempo suficiente para que el condado presentara. Había un juicio de una compañía de medios nigeriana que creció a casi 3 millones con intereses vinculado a un supuesto incumplimiento de apariciones pagadas. Dinero Obed por apariciones que no sucedieron, agravándose hasta alcanzar 7 cifras. Estos no conllevan tiempo de cárcel, pero son el tejido conectivo que muestra que la falta de pago no se limitó a un reloj. Llegó a la factura de basura y al juicio de ultramar por igual. La disputa del concesionario de autos también pertenece aquí. Vegas Auto Gallery alegó que Floyd se quedó con un Mercedes G-Class de 1.2 a 2 millones. Acordó pagar antes de una fecha límite. La perdió la extensión y luego fue en línea a atacar la reputación del distribuidor. Esa escalada importa. Es una cosa quedarse atrás en un pago. Es otra quedarse atrás y luego marcar públicamente al vendedor como dirigiendo un mal negocio. La respuesta no fue resolución silenciosa, sino contraataque público. Apila eso junto al cargo del reloj y surge un tema. En todos los tratos, el presunto patrón es el mismo. Artículos de alto valor adquiridos, pagos no completados, y cuando los vendedores presionaron, fricción en lugar de liquidación. El reloj fue donde llegó a un fiscal. Entonces, ¿qué amenaza la condena?
El robo de felonía de propiedad valorada en 100.000 o más y pasar un cheque sin fondos con intención de defraudar no son ofensas sin castigo. Pueden conllevar sanciones medidas en años. Para un acusado, la audiencia de septiembre no es una formalidad. Es un procedimiento real con exposición real. Un hombre que pasó décadas tratando cada problema como una transacción ahora, enfrentó uno donde el otro lado no podía ser pagado al silencio. Este es el peso que lleva. No solo la vergüenza de un cheque sin fondos, sino un peligro legal genuino. El reloj de la Nochevieja se había convertido en la amenaza más seria en un año ya repleto de ellas. El campamento de Floyd siempre ha insistido en que no hay crisis en absoluto. Sus representantes han mantenido públicamente que no está experimentando tensión financiera, que trabaja con profesionales. Ese mensaje corrió junto a cada gravamen, cada demanda, cada informe de una factura no pagada. Pero un cargo criminal es más difícil de descartar que un rumor de dinero. Puedes disputar una estimación de patrimonio neto. Puedes llamar a una demanda infundada. Es más difícil descartar una presentación de delito grave del Estado con una fecha de audiencia y conteos nombrados. Entonces, la brecha entre la línea oficial y el registro público se amplió. En un lado, un equipo diciendo que todo está bien. En el otro, un calendario de tribunal con el nombre de Floyd para el otoño. Coloca el pico en un marco. Un reloj comprado la última noche de 2024. Un cheque de 200.000 que no se aclaró. Una tienda quedó con las manos vacías. Una investigación. 2 cargos de delito grave en junio de 2026. Una audiencia en septiembre. Todo por una compra que en efectivo hubiera significado nada. Ese es el pico de la curva de presión. Todo antes era civil, recuperable, el tipo de problema que el dinero usualmente arregla. Esto fue la ley, y la ley no negocia una bolsa de pelea. Y sin embargo, el caso criminal no es el número más grande en esta historia. Hay una cifra muchas veces más grande que el reloj, el gravamen o todos los pequeños pleitos combinados. Para alcanzarlo, sigue el dinero de vuelta a un único préstamo y el hombre que tenía las llaves. Porque la pregunta que el pico obliga es simple e incómoda. ¿Cómo termina un hombre que ganó más de $1.000 millones acusado por un reloj de 200.000 reloj? O el dinero se había ido, o estaba en algún lugar al que no podía llegar, o en manos que no eran las suyas. Esa pregunta abre la causa bajo el peligro legal. El cheque rechazado es un síntoma. La causa está más profunda en la forma en que la fortuna de Floyd fue prestada, empeñada, entrelazada y entregada a otros para administrar. Fue construida en 2024 con un préstamo de 54 millones asegurado por casi todo lo que poseía a una tasa que exigía un flujo constante de efectivo que no tenía de manera confiable. Ese préstamo introdujo el riesgo real en toda la cartera. Así que, deja el reloj atrás. El cheque ha cumplido su función. Nos llevó al pico del peligro legal y mostró cuán pequeña era la chispa que encendió el fuego más grande. Una compra de Nochevieja se convirtió en el borde más afilado de un año de presión. Pero una chispa necesita combustible. El reloj solo se volvió catastrófico porque las finanzas de Floyd ya estaban extendidas en préstamos y colaterales. Eso convirtió un pequeño fracaso en uno grande. La estructura estaba cargada antes de que el cheque jamás rebotara. Para ver cómo se construyó esa estructura, retrocede a 2024 y un acuerdo por valor de 54 millones. Un préstamo, un prestamista, casi todos los trofeos que poseía Floyd empeñados de una vez como el precio del efectivo. Ahí es donde comienza el siguiente hilo. La apuesta de 54 millones y el hombre que tenía las llaves. En 2024, Floyd Mayweather hizo algo que no encaja con la imagen de un hombre nadando en efectivo. Pidió prestado mucho. Tomó un préstamo reportado de 54 millones del financiero Don Hanky a una tasa de interés de aproximadamente el 9%. Un multimillonario no suele pedir prestado al 9%. Esa tasa es el precio de la liquidez para alguien cuya riqueza está bloqueada en cosas que no se pueden gastar rápidamente. Así que la primera grieta es el préstamo en sí. El hombre que publica fardos de efectivo fue a un prestamista privado por decenas de millones a una tasa que cuesta millones más en interés. El flujo de efectivo era más apretado de lo que la marca sugería. La tasa es solo la mitad. La otra mitad es lo que puso para conseguir el dinero. El préstamo fue colateralizado de manera cruzada con 14 propiedades residenciales. Su club de striptease de Las Vegas conocido como Girl Collection y su avión Gulfstream. 14 casas, un nightclub, un avión privado, todos empeñados a la vez, todos vinculados al mismo préstamo. Pidió prestado contra un muro de sus trofeos más valiosos. Todo como garantía para un solo prestamista. Esa estructura es el peligro oculto. Parece normal hasta que entiendes la colateralización cruzada. Los activos ya no eran separados. Estaban encadenados y una cadena tiene un eslabón más débil.
Aquí está por qué eso es la bomba silenciosa. Cuando empeñas 14 propiedades, un club y un avión para asegurar un préstamo. Un incumplimiento no amenaza un activo, amenaza a todos ellos. En una configuración normal, atrasarse en una hipoteca arriesga una casa. Aquí, atrasarse en el préstamo de Hanky puso toda la pila en riesgo de una vez, porque toda la pila era la garantía. Así es como un hombre puede estar rico de activos y a un pago perdido de un problema a nivel de cartera. La riqueza era real pero conectada de tal manera que cualquier fallo único podría en cascada. El préstamo cargó toda la estructura en un gatillo. Floyd tomó este préstamo en 2024, el mismo año en que el cheque malo rebotó y las facturas se acumularon. Los 54 millones no le compraron calma. La presión siguió aumentando, lo que te dice dónde fue gran parte. Un préstamo de ese tamaño a una tasa pronunciada contra tus trofeos no es lo que haces cuando las finanzas son cómodas. El préstamo fue un movimiento de liquidez, no un movimiento de crecimiento. Y una vez implementado, el interés del 9% se convirtió en una nueva obligación recurrente. Los impuestos, el alquiler, las joyas, el auto, ahora también un préstamo de varios millones de dólares asegurado por casi todo lo que poseía. Se encendió la mecha. Lo que sucedió con esos activos empeñados se vuelve concreto. Durante 2025, los trofeos comenzaron a desaparecer, no todos de una vez, pero constantemente, una firma a la vez, en un patrón que parecía el de un hombre recaudando efectivo. La joya de la corona fue la primera. El avión Gulfstream fue vendido, reflejado en los registros de la FAA. El avión que Floyd nombró después de sí mismo. El anuncio volador de la marca de dinero cambió de propietario. El símbolo más visible de su estilo de vida se había ido. Un avión no es una venta casual. Lo vendes cuando necesitas el valor más que el avión y venderlo. Empeñado al préstamo de Hanky señaló que el paquete estaba bajo presión. Los bienes raíces siguieron. La mansión de Beverly Hills fue vendida. La propiedad de Miami fue vendida. Estas no eran casas modestas. La finca de Beverly Hills tenía una sala de dulces y un teatro privado, una obra maestra del estilo de vida. Cada venta le puso efectivo en las manos y restó un trofeo de la cartera. El hombre que coleccionaba mansiones las estaba dejando ir una tras otra en un solo año. Vender tus casas vitrina no es lo que hace un multimillonario cómodo. Es lo que alguien hace cuando los activos deben convertirse en efectivo para cumplir con obligaciones que el efectivo disponible no podía cubrir. La propiedad comercial fue a un edificio comercial de Las Vegas fue subastado y un almacén de Los Ángeles fue ejecutado. Una venta es una opción. Estos son lo que sucede cuando se te quita la opción de tus manos. Una ejecución hipotecaria significa que un prestamista se movió porque no se cumplieron las obligaciones. Una subasta significa que el activo, el conjunto fue puesto en venta para satisfacer una deuda. Estas son las marcas de angustia en el registro público. Entonces, dentro del mismo periodo, Floyd estaba vendiendo trofeos y perdiéndolos. El jet y las mansiones vendidas, el edificio comercial y el almacén subastados e inmuebles embargados. La cartera se contraía desde dos direcciones a la vez. Luego vino el detalle que suena imposible para un hombre de su riqueza. Dos de sus condominios en una propiedad de Trump en Las Vegas fueron brevemente embargados por impuestos a la propiedad no pagados. Embargados por impuestos a la propiedad de un hombre que ganó más de $1,000 millones. Los condominios fueron devueltos después de que pagó aproximadamente $1,000 en Chintuelo en impuestos atrasados. Entonces, el embargo fue temporal. Pero que sucediera en absoluto es lo importante. Los impuestos no pagados el tiempo suficiente para que el gobierno los tomara. 21.300 le costaron brevemente a Floyd 2 propiedades, no millones, para el hombre apodado Dinero. Bienes raíces embargados por una factura fiscal de 5 cifras. Es una señal parpadeante. El problema de liquidez no era teórico, era operacional. Apila los eventos de 2025 en una línea de tiempo y la tensión es innegable. El jet vendido. Beverly Hills vendido. Miami vendido. El edificio comercial de Vegas subastado. El almacén de la embargado. Los condominios de Trump embargados y devueltos. 6 golpes en la columna de activos en un año. Esta no es la gestión tranquila de una fortuna estable. Esta es una cartera bajo presión, liberando valor en todas direcciones, algunos por elección y otros por fuerza. Los trofeos que definieron la era del dinero se bajaron rápidamente y el feed continuó mientras los activos se encogían en los registros. La marca siguió proyectando abundancia. Ese contraste entre los registros y la imagen alimentó todos los rumores. Los recibos decían una cosa, el desempeño decía otra. Vincula las liquidaciones al préstamo y el peligro es claro. Algunos de los mismos activos que se vendían y se perdían en 2025, especialmente el jet, eran los mismos activos comprometidos en el préstamo de Hanky en 2024. La garantía estaba siendo liquidada. Cuando la seguridad detrás de un préstamo se vende o se embarga,
El acuerdo se vuelve precario. La protección del prestamista es la garantía. Si se va, la estructura que hizo funcional el préstamo se tambalea. El paquete se estaba desmoronando pieza por pieza. Un préstamo lo ataba todo junto. Luego comenzó a desaparecer. Cada venta alivió una presión y apretó otra porque cada una tocó una estructura que sostenía toda la cartera. Retrocede y haz la pregunta obvia. ¿Por qué un hombre con una carrera de $1.000 millones necesitaría un préstamo de 54 millones y un año de ventas de activos? Las ganancias fueron históricas. El gasto fue famoso, pero el gasto solo generalmente no obliga a un multimillonario a embargos. La respuesta es que la fortuna de Floyd nunca fue construida para la estabilidad. Fue construido para la exhibición. El dinero se vertió en cosas que se ven espectaculares y funcionan terriblemente como reservas. Un jet pierde valor, una mansión cuesta mantener. Un reloj se sienta en una muñeca sin hacer nada. Una fortuna hecha de trofeos lucha en el momento en que necesita liquidez. No hay ingresos de un Bugatti estacionado, solo costos. Entonces, la única forma de recaudar efectivo era vender los trofeos. Hay otra capa que convierte esto de una historia de gasto excesivo en algo más oscuro. Los activos no solo se vendían para pagar facturas. Algunos de ellos, según afirmaciones que saldrían a la luz en 2026, estaban siendo trasladados, comprometidos y dispuestos por personas que no eran Floyd. La venta del jet, los préstamos hipotecarios, la garantía de joyas, estos no eran todos Floyd decidiendo cobrar. Los que manejaban su dinero tenían sus propias manos en estas transacciones. La liquidación no fue enteramente culpa de Floyd. Una cartera que se desmorona bajo presión es una cosa. Una cartera desmontada por la persona confiada en protegerla es otra. Esta fue la configuración para una supuesta traición. Considera el jet nuevamente porque se vuelve central más adelante. El avión fue vendido, y la venta aparece en los registros de la FAA. En la superficie, un hombre liquidando un activo de lujo bajo presión. Pero la forma en que sucedió la venta sería descrita posteriormente como cualquier cosa menos lógica. Mantén el hecho y la pregunta juntos. El jet comprometido con el préstamo de Hanky fue vendido durante el año de liquidación. ¿Dónde fue el dinero? Un avión de varios millones de dólares se vende por una suma que debería haber ayudado a la situación de Floyd. La venta del jet muestra cómo un activo puede salir de tu columna sin que el efectivo llegue a tu bolsillo. Esa brecha es donde se escondió el daño real. La discoteca en el paquete de préstamos merece un momento. Girl Collection, la discoteca de Las Vegas de Floyd, fue parte de la garantía del préstamo de Hanky. Una discoteca es un negocio operativo, no solo un trofeo, lo que hace que su inclusión sea notable. Comprometer un negocio que genera ingresos como garantía de un préstamo personal muestra cuánto tuvo que ponerse en la mesa. El club también fue incluido. El prestamista quería una garantía amplia y Floyd la proporcionó para obtener 54 millones. Floyd comprometió propiedad residencial, una aeronave privada y un negocio en funcionamiento a la vez. El tamaño de la garantía revela la necesidad. Ahora, conecta el préstamo de vuelta al gravamen fiscal desde el inicio de esta historia. El IRS presentó sus 728 $1 millón de gravamen en marzo de 2026. Para entonces, Floyd había tomado el préstamo de 54 millones y pasó un año vendiendo y perdiendo activos. El gravamen llegó a una cartera ya bajo una tensión severa. Un gravamen es más peligroso cuando los activos detrás de él están apalancados y se reducen. Si está comprometido a un prestamista privado y ya estás liquidando, un nuevo reclamo del gobierno encima es una complicación seria. El gravamen fiscal no llegó contra un balance limpio. Llegó contra uno ya cruzado con préstamos, garantías, ventas y ejecuciones hipotecarias. La presión se estaba agravando. La frase utilizada en la cobertura de su situación fue contundente. Los reportes en marcaron el momento como Floyd enfrentando el riesgo de embargo de activos por la deuda fiscal. Riesgo. Esa palabra hace un trabajo cuidadoso. Señala peligro sin afirmar que el peligro había llegado completamente. Pero el riesgo es exactamente lo que esta estructura creó. Con un préstamo garantizado por sus trofeos, un año de liquidaciones, un gravamen federal sobre su propiedad y un caso criminal en el horizonte, las condiciones para la pérdida genuina de activos estaban todas presentes a la vez. Si ese riesgo se convirtió en un embargo total o en una serie de pérdidas específicas, es la pregunta que la parte final responde. Una fortuna de $1.000 millones fue conectada a un único gatillo, presionada desde todos los lados. Hay un costo humano enterrado en la lista de activos. Estas no eran tenencias abstractas. La casa de Beverly Hills con la sala de dulces, la finca de Miami, el jet nombrado después de él. Estas eran la prueba física de todo lo que Floyd había construido y transmitido.
Venderlas, perderlas, verlas subastadas y ejecutadas, desmantelaba los símbolos mismos de los que la marca de dinero estaba hecha. Los accesorios fueron retirados mientras el show supuestamente seguía en marcha. Públicamente, la marca de riqueza invencible continuaba privadamente. En los registros, la fundación bajo ella fue sacada pieza por pieza. El hombre interpretaba abundancia mientras la abundancia era vendida para pagar las facturas. Y aún así, nada de esto es el número más grande de la historia. El préstamo fue de 54 millones. El gravamen fue de 7,28 millones. El reloj fue las mansiones y Jet valían decenas de millones combinados. Números grandes, todos ellos, pero hay una cifra que viene que eclipsa a todos. No una factura que Floyd no pagó, sino dinero que dice le fue quitado. Una cifra que reenmarca el colapso completo más allá del simple gasto excesivo. Esa cifra es 175 millones. Se encuentra en el centro de una demanda que Floyd presentó en 2026 contra el hombre que se había acercado más a su dinero. Para entenderlo, tienes que conocerlo. Así, la estructura está completamente ensamblada y completamente cargada. Un préstamo de 54 millones al 9%, 14 casas, un club y un jet comprometidos como uno. Un año de ventas, subastas, ejecuciones hipotecarias y un breve embargo. Un gravamen federal apilado encima, un caso criminal en movimiento. Cada pieza hizo a las otras más peligrosas. El apalancamiento hizo las liquidaciones urgentes. Las liquidaciones debilitaron la seguridad del préstamo. El gravamen amenazó lo que quedaba. El caso criminal amenazó su libertad. Y el empujón cuando llegó fue el descubrimiento de dónde había ido realmente parte del dinero. No en facturas, no en el estilo de vida, en las manos de un asociado en el que Floyd había confiado para dirigirlo todo. Ese descubrimiento es el giro más dramático de toda la historia. Deja los trofeos atrás ahora. El jet fue vendido. Las mansiones se han ido. Los condominios fueron embargados y devueltos. El préstamo se asegura contra lo que queda. Has visto la maquinaria del colapso. La forma en que la fortuna fue apalancada y liquidada hasta que casi nada se mantuvo en terreno sólido, pero la maquinaria no explica el motivo y no explica dónde fue el valor faltante. Un jet vendido por millones que nunca llegaron a Floyd. Joyas comprometidas por una fracción de su valor. Inversiones en nombres que nunca había aprobado. El patrón apunta más allá del mal gasto hacia algo con cara. Esa cara pertenece a un hombre llamado Jonah Renitz. Para entender dónde terminó la fortuna de Floyd, retrocede a cómo entró en el cuadro. ¿Quién era antes? ¿Y qué supuestamente hizo una vez que tuvo las llaves, el asociado, las joyas y la pregunta de 175 millones? Para entender cómo la fortuna de Floyd terminó dispersa entre joyas comprometidas y una venta de jet desaparecida, conoce al hombre que se acercó más al dinero. Su nombre es Jonah Renitz, y no era un extraño a la controversia. Renitz fue una vez donante en la política de Nueva York, una figura con acceso a salas poderosas. Tenía conexiones, una red y el pulimento que abre puertas. Antes de que jamás tocara las cuentas de Floyd, vivía una vida pública en una arena muy diferente. El mismo Renitz que se movía entre donantes y funcionarios se convirtió en central en uno de los escándalos de corrupción más feos que Nueva York había visto en años. El hombre en quien Floyd confiaba tenía un registro federal antes de que tuviera las llaves. El escándalo que definió su vida anterior fue un caso de corrupción de la policía de Nueva York. En 2016, se declaró culpable por su papel en un esquema que proporcionaba beneficios a funcionarios a cambio de favores. Una de las historias de corrupción más habladas de la ciudad. Los detalles fueron escabrosos, sobornos disfrazados como regalo. CES, viajes lujosos, favores canjeados por acceso. Se convirtió en un cooperador cuyo testimonio ayudó al gobierno a perseguir a otros. Así que el cuadro se establece antes de que Floyd entre en él. Un operador bien conectado, una declaración de culpabilidad federal, un acuerdo de cooperación. Este era el hombre que manejaría las inversiones, bienes raíces y joyas de Floyd Mayweather. ¿Cómo termina un hombre con ese historial manejando el dinero de un multimillonario? Para 2024, Renitz se había convertido en el gestor de facto de las inversiones, bienes raíces y joyas de Floyd. No un asesor en el borde, sino una mano en el centro de todo. 2024 fue el año del préstamo de 54 millones, el cheque rebotado, las obligaciones acumuladas. También fue el año en que Renitz tomó el control del dinero. La tensión y el nuevo gerente llegaron juntos. Esa superposición no es prueba en sí misma, pero por los propios reclamos legales de Floyd. El período cuando Renitz tenía las llaves fue cuando su fortuna comenzó a sangrar de maneras que no tenían nada que ver con el gasto excesivo. En mayo de 2026, Floyd contraatacó de la manera en que Floyd golpea presentando una demanda. Presentó una demanda en Manhattan contra Renitz, alegando un esquema de fraude que desvió aproximadamente 175 millones de su dinero.
$175 millones. Esa cifra eclipsa todo lo demás en esta historia. Más grande que el préstamo, la inclinación, las mansiones, el jet y el reloj combinados. Si es exacto, explica el colapso mucho mejor que cualquier juerga de gastos. La demanda es una narrativa de traición. Floyd, quien construyó una fortuna controlando todo, alegando que la persona en la que confiaba la convirtió en un esquema en su contra. La demanda se lee como una lista de activos, transacciones y sumas, cada una supuesta robo separado. Comienza con las joyas, la pieza única más grande. La demanda alega que aproximadamente 100 millones en joyas fueron enviados a distribuidores en Miami, capturando cuánta de la riqueza de Floyd vivía en diamantes y relojes. Pero el problema alegado no era el envío, eran los términos. Según la demanda, esos 100 millones en joyas aseguraban un préstamo de solo 13 millones. Prenda 100 millones en bienes, reciba 13 millones en efectivo. La proporción es la acusación. Esa discrepancia es el corazón del reclamo de fraude. No empeñas 100 millones en activos por un préstamo de 13 millones en ningún trato destinado a beneficiar al propietario. La brecha entre lo empeñado y lo recibido es lo que convierte una transacción en una alegación de robo. La historia de las joyas tiene un lado más oscuro. La demanda alega que los distribuidores de Miami, que tenían $100 millones en joyas contra un préstamo de 13 millones, amenazaban con liquidar la garantía, vender los diamantes, cobrar los relojes, convertir las joyas empeñadas de Floyd en su propia recuperación. Y hay un mensaje de texto que la demanda sostiene como una bisagra cuando se planteó la amenaza de liquidación. Regnit supuestamente respondió con 2 palabras. De acuerdo. Gracias. O como lo presenta la demanda de acuerdo. THX. 2 palabras. Supuestamente aprobando la liquidación de las joyas de su cliente. 100 millones en joyas empeñadas por una fracción, luego supuestamente autorizadas para liquidación por el hombre que se suponía debía protegerlas. En 2 palabras, si es exacto, es el momento en que sus intereses se dividieron, ahora de vuelta al jet. El activo dejado sin resolver anteriormente. El acta de venta del Google Stream fue supuestamente ejecutada con la sección del comprador en blanco. Un documento de venta sin comprador completado. Un acta de venta con un comprador en blanco no es normal. Es un instrumento abierto, una transferencia que cualquiera que lo tenga puede completar para una aeronave de varios millones de dólares. Ese campo en blanco genera todas las alarmas y el dinero. La demanda alega que nunca llegó a Floyd. En cambio, los ingresos fueron aplicados a una deuda de Bugatti. El avión fue vendido. El efectivo se destinó a una deuda de automóvil y Floyd, quien perdió el jet, no obtuvo el valor. Esa es la brecha dejada abierta anteriormente. Finalmente explicado, el detalle de Bugatti muestra cómo funcionaban las supuestas desviaciones. Un jet, uno de los activos más valiosos de Floyd, vendido, los ingresos supuestamente canalizados para cubrir una deuda vinculada a un Bugatti en lugar de llegar a Floyd. Ese es el valor que se va de un bolsillo y aparece en otro que no pertenece al propietario. Floyd pierde el jet y el efectivo y la obligación de otro se liquida con él. Si la demanda se sostiene, es un activo convertido en un beneficio que eludió a su propietario y se conecta al año de liquidación. El jet fue vendido en 2025 en registros de la FAA con la pregunta de dónde fue el dinero. Esta es la supuesta respuesta. El jet se fue de la columna de Floyd, pero el valor no llegó a sus manos. La demanda no se detiene en joyas y jets. Alega que más de 7.5 millones fueron desviados a una Florida LLC asociada por una inversión que no existía. Dinero enviado por la puerta para algo que nunca fue real. Una inversión inexistente es una alegación específica, no una mala apuesta o un trato que salió mal, sino dinero movido bajo un propósito falso para algo que la demanda dice que nunca estuvo allí. 7.5 millones supuestamente en el vacío. Estas son las transacciones que drenan una fortuna silenciosamente. No un robo gigante, sino una serie de desviaciones, cada una enrutando dinero real donde no beneficiaba al propietario. Las joyas, el jet, la inversión fantasma, el 17 de 5 millones comienza a tomar forma. También estaban los préstamos hipotecarios. La demanda alega que se tomaron préstamos no autorizados contra bienes raíces de Floyd con porciones desviadas. Sus propiedades fueron tomadas en préstamos sin autorización. Los fondos fueron desviados en parte. Esto se conecta con los embargos y subastas cubiertos anteriormente. Si se colocaron préstamos contra propiedades sin autorización, la tensión no fue solo gastos excesivos. Fue su patrimonio inmobiliario apalancado a sus espaldas. Los arreglos de bienes raíces y distribuciones que la demanda alega también fueron desviados. Las casas vendidas, subastadas y embargadas en 2025 estaban dentro de este supuesto esquema. La liquidación que parecía un hombre recaudando efectivo
Puede haber sido en parte una cartera trabajada en contra de su propietario. Suma las piezas y los 175 millones no es un número redondo titular. Es una suma construida a partir de partes. Aproximadamente 100 millones en joyas empeñadas por 13 millones. La venta del jet dirigida a una deuda de Bugatti, la inversión fantasma de 7,5 millones, los préstamos de propiedad no autorizados. Cada pieza es su propio acto alegado. Apiladas juntas, alcanzan un total que podría vaciar incluso una carrera de $1.000 millones. El préstamo, las liquidaciones, las facturas impagas, todo se ve diferente si se sacaron 175 millones por la puerta trasera. Ese es el poder de la demanda. Ofrece una explicación para el colapso que no es simplemente Floyd gastando sin cuidado. Es Floyd supuestamente robado a una escala que explicaría la crisis de liquidez, el préstamo al 9%, incluso el cheque rechazado. Pero esto es una demanda, lo que significa que hay otro lado. El campamento de Renitz llamó a la demanda infundada, rechazando el encuadre de un esquema de fraude e impugnando como una historia que Floyd contaba para cubrir sus propias decisiones, y la respuesta llevaba una amenaza. El lado de Renitz señaló una disposición a exponer detalles del juego, gastos y problemas fiscales de Floyd. Si Floyd quería una pelea pública sobre a dónde fue el dinero, la respuesta podría incluir los propios hábitos de Floyd. Esa contraamenaza es su propia revelación. Sugiere que la relación se sentaba sobre un montón de conocimiento compartido. El gerente sabía cosas. El juego, los gastos, el historial fiscal. Una pelea entre ellos no sería unilateral. Mantén ambas versiones a la vez. En una, Floyd es la víctima de un esquema sofisticado dirigido por un hombre con un historial de corrupción que empeñó sus joyas por centavos y dirigió su dinero de jet a una deuda de auto. En la otra, Floyd es un hombre cuyos propios problemas de juego, gastos e impuestos drenaron su fortuna. Ahora recurriendo a una demanda para culpar a un asociado por decisiones que realmente fueron suyas. El lado de Renitz se inclina mucho hacia esta historia. ¿Cuál versión se sostiene es para los tribunales? Pero nota que ambas describen el mismo resultado. De cualquier manera, la fortuna se desangró. De cualquier manera, los activos se fueron. La disputa es sobre la causa, no el colapso. La única pelea es sobre cuya mano lo hizo. Retrocede a la escala de lo que Floyd construyó. Sus ganancias de carrera se han estimado en más de $1.000 millones. Se abrió camino desde una infancia difícil a la cima de los combates más lucrativos en la historia del boxeo. Controlaba su propia promoción y bolsas. Mantenía participaciones en sus peleas que la mayoría de los peleadores firman. La marca de dinero fue construida sobre la idea de que nadie engañó a Floyd. Eso es lo que hace tan notable la demanda. El hombre cuya identidad fue construida sobre nunca ser vencido alega que fue vencido de la manera más básica. Alguien en quien confiaba movió su dinero y no lo atrapó hasta que desaparecieron 175 millones. Hay una ironía salvaje en quien supuestamente Floyd le entregó las llaves. El hombre que se acercó más a su fortuna tenía un alegato culpable federal en un escándalo de soborno en su historial. Las señales de advertencia no estaban ocultas. Eran públicas. Un hombre que construyó su vida en leer oponentes supuestamente dejó que una figura condenada tomara el control de sus inversiones y joyas. Los instintos que nunca le fallaron en el ring se callaron cuando se trataba de su propio dinero. Esa brecha entre la agudeza comercial de Floyd y la elección de confiar en Renitz es uno de los hilos más extraños. La imagen era control. La realidad, según su propia demanda, era lo opuesto. El hilo de joyas se remonta a las demandas anteriores. El joyero Leonard Sulmanov demandó a Mayweather y Renitz sobre un acuerdo impago relacionado con casi 3,9 millones en joyas, nombrando a Renitz antes de que la gran demanda de Floyd ni siquiera llegara. Esa demanda anterior insinuaba el patrón que la demanda de 175 millones deletrearía en su totalidad. Vendedores de joyas, arreglos impagos y el nombre de Renitz en las transacciones. Los hilos eran visibles antes de que Floyd presentara su propio reclamo. La joyería fue el vehículo perfecto. Es portátil, inmensamente valiosa y fácil de empeñar. 100 millones en diamantes pueden ser movidos y empeñados de maneras en que una mansión nunca podría. Conecta el supuesto esquema con el caso criminal y una teoría más completa emerge. Si el efectivo líquido de Floyd fue desviado, empeñado y sifoneado en 2024 y 2025, entonces el cheque rechazado en la víspera de Año Nuevo se ajusta a un patrón más oscuro que la negligencia. Un hombre cuyo dinero fue movido, sacó de debajo de él, podría escribir un cheque que falle, no porque haya elegido defraudar a una tienda, sino porque las cuentas que creía llenas habían sido drenadas. Los cargos de felonía y la demanda por fraude pueden ser dos perspectivas de una sola crisis. Eso no borra la exposición criminal. El Estado aún lo acusó.
y el trato del reloj dejó a una tienda sin nada, pero la demanda ofrece un contexto donde el cheque sin fondos es un síntoma de la hemorragia más grande. Los dos problemas comparten una ruta. El ángulo de Florida muestra cómo el dinero supuestamente salió del control de Floyd. La inversión Phantom de 7.5 millones pasó a través de una LLC de Florida. Las joyas fueron a distribuidores de Miami. Florida aparece una y otra vez en el supuesto esquema. Esa geografía no es aleatoria. Refleja cómo se mueve el dinero moderno a través de entidades y estados que ponen distancia entre un activo y su propietario. Una LLC en un estado, distribuidores en otro, bienes mantenidos en otro lugar. Para Floyd, quien construyó su riqueza en las luces brillantes de Las Vegas, el supuesto esquema se ejecutó en la maquinaria más silenciosa de las LLC y distribuidores fuera del estado. El espectáculo fue en Nevada. Las desviaciones, sugiere la demanda, ocurrieron en los documentos de Florida. Entonces, la historia de fondo entrega el número más grande y la herida más profunda a la vez. 175 millones supuestamente desviados. Un gerente de confianza con un historial de corrupción. Joyas empeñadas por una fracción. Un jet vendido con un comprador en blanco. El dinero enviado a una deuda de automóvil, una inversión fantasma. Préstamos no autorizados contra sus casas. Si incluso parte de esto se prueba, reescribe el colapso, el préstamo al 9%, las liquidaciones, las facturas impagadas, los condominios incautados, el cheque rechazado, todo gana una causa más allá de un hombre que gasta demasiado. Se convierte en los restos de una fortuna que trabajó en contra de su propietario. Pero probado es la palabra clave y el otro lado lo llama sin fundamento mientras sostiene amenazas propias. Los tribunales lo tienen ahora, y eso nos lleva al final a la pregunta que comenzó esta historia. ¿Qué fue realmente incautado al final? Dejen la demanda donde está, sin resolver. Dos historias apuntando al mismo espacio vacío donde solían estar los 175 millones. Un reclamo de traición de un lado, una defensa de demanda sin fundamento del otro, una fortuna desaparecida. De cualquier manera, lo que no te ha dado es el veredicto sobre el título mismo. Una palabra ha estado haciendo un trabajo silencioso. Incautado, el gravamen, los condominios, la felonía, la demanda. La palabra ha flotado sobre cada parte sin ser precisada. En la parte final, se precisa lo que muestran los registros sobre lo que fue tomado, vendido, devuelto y que sigue en pie. La diferencia entre un hombre cuyos activos completos fueron incautados y uno que está apalancado, expuesto y aún luchando. Llévalo todo a un lugar. Finales de junio de 2026, el gravamen fiscal federal está activo. Los 7.28 millones para 2018 y 2023 están sin pagar. El reclamo del gobierno descansa sobre su propiedad. Junto a esto, los cargos de felonía por el cheque sin fondos están vivos con una audiencia en septiembre. Las demandas de joyas, el reclamo de alquiler, la disputa del automóvil, la factura de alquiler de jet, todos funcionan en sus propias pistas. No un evento limpio, sino una convergencia, un reclamo fiscal, un caso criminal y una fila de demandas, todos presionando contra el mismo hombre a la vez. Además de eso, está la pelea más grande, la que Floyd mismo comenzó. Su demanda de 175 millones contra Jonah Regnitz se desarrolla a través de los tribunales de Manhattan, cada lado contando una historia opuesta sobre dónde fue la fortuna. Entonces la imagen legal no es solo Floyd defendiéndose. Está atacando en un frente mientras se defiende en otros tres. El demandante en el caso más grande y el demandado en el resto. Por eso su situación es difícil de leer. No está simplemente siendo desmantelado. Está luchando y disputando en todo el mapa con cientos de millones en reclamos fluyendo tanto hacia él como lejos. Ahora mira lo que los registros dicen que fue realmente tomado. Los condominios Trump fueron incautados por impuestos a la propiedad impagos, luego devueltos después de que pagó aproximadamente 21,000 mulceros. Tomados brevemente, luego devueltos una vez que la factura se liquidó. Las mansiones en Beverly Hills, en Miami, fueron vendidas, no incautadas. El jet fue vendido. El edificio comercial de Vegas fue subastado y el almacén de La fue ejecutado. Cada uno tiene una causa y un objetivo. Activos específicos para deudas específicas a través de procesos específicos. Un condominio por impuestos, un almacén por un incumplimiento, un edificio en subasta, cada uno tomado por una razón particular. No un único evento global. El gravamen funciona de la misma manera. Un gravamen fiscal federal coloca un reclamo sobre la propiedad hasta que se pague la deuda. Es un marcador, una apuesta legal, el gobierno poniéndose en línea por delante de otros. Un gravamen no es el gobierno llevándose sus autos. El IRS debe seguir pasos adicionales, aviso y demanda, y luego posible gravamen antes de tomar activos.
El gravamen es el primer movimiento en un proceso más largo, no el golpe final. Entonces, el reclamo de 7,28 millones es grave y real, y conlleva el riesgo de una ejecución adicional si no se resuelve. Pero tal como está, es un reclamo contra la propiedad, no una incautación completada. Esa distinción es el punto completo. Establece eso contra la escala de lo que Floyd ganó. Su carrera se ganó más de $1,000 millones. El gravamen fiscal activo es de 7,28 millones, menos del 1% de eso. Sus defensores presentan exactamente este argumento. Los colegas y comentaristas notan que 7 millones es poco en comparación con 1,000 millones. Y un gravamen de ese tamaño no borra una fortuna de esa escala. Para ellos, la brecha entre la afirmación ruidosa y el número real es la historia. Eso no hace que el problema sea falso. Las facturas impagadas son reales. El delito grave es real. La demanda es real. Pero el tamaño del reclamo fiscal contra los ingresos separa una crisis de un colapso. 7 millones no es 1,000 millones. Cuando llegó el gravamen, Internet buscó la versión más simple. Los memes lo llamaron quebrado. Money Mayweather ya no más. El hombre que publicaba pilas de efectivo ahora se publicaba como una broma. La burla en Freuda fue contundente y la marca se la ganó. Floyd pasó años exhibiendo la riqueza agresivamente. Así que cuando los registros mostraron gravamenes, demandas y un cheque rechazado, la multitud que había visto la ostentación se la devolvió. Pero la reacción más fuerte no fue la más precisa. Los memes de quebrado trataron una fortuna apalancada y litigada como cero. La imagen real en los archivos judiciales y registros fiscales fue más complicada de lo que la broma permitía. Contra los memes se alinearon los defensores. Figuras del mundo del boxeo argumentaron que incluso si la riqueza neta de Floyd cayó de su pico a cientos de millones, eso no es quebrado. De 1,000 millones a unos cientos de millones es una caída, no una ruina. Su punto era la diferencia entre flujo de efectivo y patrimonio neto. El problema de Floyd, argumentaron, nunca fue que la riqueza desapareciera. Estaba bloqueada en activos y el efectivo se agotó cuando llegaron las facturas. Y líquido no es insolvente y el registro lo respalda más que el titular de quebrado. Un hombre con un problema de liquidez vende un jet y una mansión para recaudar efectivo. Un hombre genuinamente quebrado no tiene nada que vender. Los activos liquidados eran prueba de que la fortuna aún existía. Entonces, ¿por qué Floyd sigue peleando a los 49? La pelea siempre ha sido su máquina de efectivo. La forma en que la bolsa de McGregor una vez liquidó una factura fiscal que el estilo de vida no podía. Ha habido charla de exhibiciones de alto perfil, un evento de Mike Tyson y una posible revancha de Pacquiao. Cada una es una infusión potencial. El tipo de pago que puede liquidar un gravamen y aliviar la presión. Esa es la lectura racional de un hombre peleando profundamente en sus 40, con reclamos de dinero girando. No exactamente desesperación, sino un retorno a la única herramienta que siempre funcionó. Cuando las facturas se apilan y el efectivo se agota, Floyd hace lo que siempre ha hecho: reserva una pelea. La lección más profunda trata sobre la forma de la fortuna, no el tamaño. El dinero de Floyd fue ingreso repentino, enormes sumas que llegan en noches individuales. Luego se vierten en activos que se ven espectaculares y funcionan terriblemente como reservas. Un jet no te paga, un Bugatti no te paga, un reloj en tu muñeca no te paga. Cuestan dinero para poseer y no pueden convertirse rápidamente en efectivo cuando llega una factura. Una fortuna construida de trofeos se tambalea en el momento en que necesita liquidez. Esa es la verdad estructural bajo cada parte de esta historia. Los gravámenes fiscales, el préstamo al 9%, el cheque rechazado, la venta apresurada de mansiones. Se remontan a un defecto de diseño. La riqueza se construyó para la exhibición, no para la defensa. La exhibición no le paga al IRS. Las personas alrededor del dinero importan tanto como la forma del dinero. Sea lo que decidan los tribunales sobre Recknitz. La demanda misma te dice que la fortuna de Floyd fue dirigida por manos distintas a la suya, y que él dice que esas manos trabajaron en su contra. Un hombre que controló cada pelea y bolsa, entregó el día a día de su dinero a otros. La brecha entre su reputación empresarial y el caos en sus cuentas sugiere que la confianza fue mal colocada, la supervisión faltante, o ambas. El borde preventivo es agudo. Ganar una fortuna y mantenerla son habilidades diferentes. Floyd dominó la ganancia. El mantenimiento, según la evidencia de cada gravamen y demanda, fue entregado a un sistema que no se mantuvo. Mira cómo se mantuvo la cuidadosa y medida información contra el ruido. Los medios que trabajaban a partir de registros públicos, Business Insider y el Las Vegas Review Journal, entre otros, enmarcaron el gravamen como un asunto fiscal serio y un patrón recurrente, no el fin del imperio. Informaron la cantidad del gravamen, los cargos criminales, la demanda
y se detuvieron donde el registro se detuvo sin inflar un reclamo de 7 millones en una catástrofe de $300 millones. Esa brecha entre la información medida y los memes de quebrado es donde vive esta historia. Los registros describen a un hombre bajo presión real multifacética. La versión más ruidosa describe a un hombre aniquilado. La verdad estaba en los documentos. Considera una vez más los números pequeños porque capturan la condición real mejor que los grandes. Un gravamen de basura de 568, una factura fiscal de 21,000 que brevemente le costó 2 condominios, un cheque de 200,000 que se convirtió en un delito grave. Estos no son los números de un hombre sin dinero, son los números de un hombre cuyo dinero no estaba donde necesitaba estar cuando llegaron facturas pequeñas. Una fortuna verdaderamente vacía no genera un gravamen de basura. Los pequeños fracasos son los... Cuéntalo. Muestran una máquina de liquidez que se atascaba incluso en obligaciones pequeñas, mientras un valor enorme permanecía bloqueado en casas, joyas y transacciones. Eso no es ruina, es una fortuna que no podía convertirse en efectivo lo suficientemente rápido. El propio equipo de Floyd mantuvo una línea a través de todo esto. Sus representantes insistieron en que no estaba en dificultades financieras, que trabaja con profesionales, y que las narrativas de angustia eran exageradas y iban en contra de cada gravamen y cada presentación. Existe una versión donde ambas son reales. Las facturas no fueron pagadas, los activos se vendieron, se presentó un delito grave, y la fortuna subyacente seguía siendo lo suficientemente grande como para que el equipo de Floyd pudiera decir honestamente que no estaba terminado. Esa coexistencia es difícil de sostener en los titulares. Un hombre puede valer cientos de millones y aún así rebotar un cheque. O el IRS. Perder un condominio por $21,000. La riqueza y los problemas corrieron lado a lado. Entonces, esto es lo que los registros realmente respaldan. En todas las presentaciones, ningún medio de comunicación convencional reportó una incautación total de la cartera restante de Floyd. Lo que muestran los documentos es más estrecho y más extraño. Un gravamen que reclama pero no ha tomado. Condominios incautados por $21,000 y devueltos. Mansiones y un jet vendidos para recaudar efectivo. Un almacén y un edificio perdidos por incumplimientos. Un delito grave por un reloj. Una demanda por 175 millones. Pero ni una sola confiscación abarcadora de todo lo que posee. Los activos completos no fueron todos incautados. Cosas específicas fueron tomadas, vendidas o comprometidas por razones específicas, mientras que la fortuna más grande se mantuvo apalancada y expuesta pero intacta. Esa es la diferencia entre un hombre borrado y un hombre presionado. Esa distinción merece ser dicha claramente. Floyd Mayweather no es un hombre cuyo imperio fue confiscado de un golpe. Su fortuna se sobreapalancó, fue mal administrada, supuestamente saqueada y arrastrada a los tribunales por todos lados a la vez. Apalancada porque un préstamo de 54 millones ataba sus trofeos a un disparador. Litigada porque los pleitos van en todas direcciones. Expuesta porque el gravamen y el delito grave son reales e irresueltos. Pero no borrada porque los activos que se vendieron probaron que la riqueza aún existía. Un hombre presionado desde 4 direcciones se ve desde la distancia como un hombre siendo destruido. De cerca en los registros es presión, no aniquilación. Una fortuna en problemas no desaparecida. La versión más ruidosa dijo el final. Los archivos describían una lucha, y la lucha es la parte más parecida a la que Floyd enfrentó con un gravamen, un delito grave y una traición que pone en 1.075 millones. Su respuesta no fue desaparecer. Fue presentar su propia demanda, reservar sus propias peleas y cuestionar cada afirmación, atacar como siempre lo ha hecho. Ese instinto es el hilo conductor de su carrera. Convirtió la pelea con McGregor en un pago de impuestos. Ahora convierte una crisis financiera en litigio y exhibiciones. El mismo libro de jugadas que construyó la fortuna se volvió para defenderla. Si el libro de jugadas aún funciona, es la pregunta abierta. Las peleas podrían inyectar el efectivo. La demanda podría recuperar los millones, o el gravamen y el delito grave y el apalancamiento podrían resultar más pesados que incluso lo que Floyd puede atravesar. Los registros dejan esa pregunta viva. Para el espectador que vino a ver un imperio confiscado, los recibos entregan algo diferente. No un final limpio, sino un hombre atrapado en la maquinaria de sus propias decisiones y sus asociados de confianza luchando en todos los frentes. El jet vendido por dinero que dicen nunca recibió. Las joyas comprometidas por una fracción. El cheque rebotado en la Nochevieja. Los condominios tomados por una factura de 5 cifras. Cada uno es un giro documentado en una historia más desordenada y más humana que una sola incautación. Ese desorden es la verdadera ganancia. Un billón ganado. Una fortuna construida en exhibición. Un gerente con un historial. Un portafolio cableado en un disparador. Y un hombre que responde a cada crisis de la única manera que sabe. Tira de la línea de tiempo en una línea.
20 años de gravámenes fiscales. Un préstamo de 2024 que encadenaba los trofeos juntos. Un cheque de 2024 que rebotó. Un 2025 de venta y pérdida de activos. Un gravamen de delito grave de 2026. Y la demanda cada año apretando el último. Ningún evento único quebró a Floyd. La estructura lo hizo. El apalancamiento, la brecha de liquidez, las manos de confianza en el dinero, los ingresos de explosión vertidos en cosas que no podían defenderse. El colapso se construyó durante décadas y salió a la superficie de una sola vez. Por eso esto no es una confiscación. Es una acumulación, una lenta carga de presión sobre una fortuna construida para mostrar hasta la chispa más pequeña. Un reloj de 2000 turbulento encendió todo el año. La caída tuvo 1000 causas y una forma. Aquí está la luz al final. La parte que la versión más ruidosa nunca te cuenta. Los activos completos de Floyd Mayweather no fueron incautados. Cosas específicas fueron tomadas por deudas específicas y la fortuna más grande se mantuvo apalancada, litigada y muy viva. Eso no es lo mismo que estar bien. Un hombre puede valer cientos de millones y aún así deber al IRS, enfrentarse a un delito grave, perder 2 condominios por una factura fiscal más pequeña que el precio de su reloj. La riqueza sobrevivió al año, el control sobre ella no. Lo que realmente fue tomado al final fue la historia. La imagen limpia de Money Mayweather, que nunca perdió en Tech, el anillo o en los negocios, se abrieron para mostrar el apalancamiento y las demandas, y los cheques, sin fondos debajo de la marca, sufrió el golpe real. La cuenta bancaria, una más pequeña. Así que el hombre sigue luchando. Una extensión para despejar, un delito grave para enfrentar, una demanda para ganar, y una fortuna magullada pero no enterrada. Las exposiciones se reservan, las presentaciones se presentan, y la presión continúa. La lección que deja es la que todo ganador de ingresos variables debería temer. No se trata de cuánto ganes. Se trata de cómo se mantiene, quién lo mantiene, y si se convierte en efectivo cuando llega la factura. Floyd ganó más que casi cualquier otro. Lo mantuvo en trofeos y confió en las manos equivocadas. Los trofeos no podían pagar al IRS. El embargo total nunca llegó. La presión sí, y sigue aquí. Ya sea que Floyd Mayweather se abra paso a puñetazos como siempre,